Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Acosta Buenas Jessica. tardes, doctora. Aguilar Alejandra. Presente, Averanga Jocelyn. Acosta, doctora, presente. Baigorria Kimberly. Bueso Camila. Camacho Jonathan. Choque Fabiola. Choque Erika. Presente, doctora. ¿Quién? ¿Quién me dijo que está presente? Choque, Erika, presente, doctora. Pero hay dos choques, pues, ¿cuál choque? Bueno, le pongo falta a las dos. A tres choques hay. Choque Allison. Choque Marcelo. Cocha Jocelyn. Presente, doctora. Coimbra Jessica. Dorado Mari. Presente, doctora. Durán Melissa. Presente, Durán Melissa. Escobar David. Presente, Fajardo doctora. Karina. Presente, doctora. Faldín Rosario. Presente, doctora. Frías Giselle. Presente, doctora. Fuertes Aileen. Presente, doctora. González Janco. Presente, doctora. Hurtado 10. Leitón Luis Fernando. Lino Joana. Maisman Noemí. Mamani Lisbeth. Masai Laura. Melgar Emily. Presente, doctora. Mendoza Caitlin. Presente, doctora. Presente. Montaño Prado. Morón Aileen. Presente, doctora. Usted primera clase que asiste. Paz Estela. Pérez Lisbeth. Presente, doctora. Utaré Rachel. Presente, doctora. Rivera Valeria. Rivero Fabiola. Presente, doctora. Presente, doctora. Rodríguez Noemí. Rodríguez Noemí, presente, doctora. Rodríguez Rodrigo. Presente, doctora. Rojas Rosy. Rojas Ivette. Rojas Ivette. Presente, doctora. Presente. Ros Bruno. Presente, doctora. Salazar Gabriela. Presente, doctora. Sameja Lorenz. Presente, doctora. Cerrudo Alberto. Presente, doctora. Solís Cecilia. Velázquez Anthony. Presente, doctora Velázquez Anthony. Zurita Yurisa. Bueno, a medida que vamos avanzando, vamos a ir siguiendo llamando lista. Doctora, disculpe, ¿a mí me nombró? No sé, hijita, pero ya no puedo yo. Es que yo dije presente, pero no sé si me escuchó. No, es que con esa bulla que tenés de fondo, imposible que vos podás atender, hijita. Bueno, hoy día, chicos, vamos a avanzar otro bacilo gram positivo que es el Bacillus anthracis. Yo he empezado en punto y les decía, empiezo en 5 minutos, empiezo en 4 minutos, pero no saben ustedes de puntualidad. Entonces, vamos a hablar del Bacillus anthracis. Es otro bacilo gram negativo, bacilo gram positivo, estamos en los bacilos gram positivos, que produce enfermedades a 3 niveles. Una de ellas es
el anthrax pulmonar, otro es el anthrax intestinal, otro el anthrax cutáneo. Entonces, viendo la tablita que ponemos todas las clases, ¿dónde estamos ubicados? En la descripción de las bacterias. Hemos visto todo cocos gram positivos, hemos visto estáfilo, hemos visto estrepto, hemos visto bacilos gram positivos, que son los no formadores de esporas, que en la anterior clase hemos visto el género Corynebacterium diphtheria y la Listeria monocitógenes. Hoy vamos a ver los formadores de esporas que forman esporos. Ustedes ya saben que el esporo es el mecanismo de resistencia de las bacterias. ¿Dónde está el género Bacillus? De los cuales vamos a ver dos, el Bacillus anthracis y el Bacillus cereus. Y vamos a ver el género Clostridium, si nos da el tiempo. Negativos. Bueno, vuelvo a repetir, estamos en bacilos gram positivos y ahora nos vamos a referir al género Bacillus. Uno de los más importantes es el Bacillus anthracis y otro es el Bacillus cereus. El que vamos a estudiar más ampliamente es el Bacillus anthracis. Voy a cerrar la sala un minutito. Ya está. Entonces, es el Bacillus anthracis. Entonces, ustedes de repente no han escuchado nunca hablar del Bacillus anthracis, o alguien ha escuchado hablar del anthrax o carbunco, que es el cuadro clínico que produce. Bueno, nunca han escuchado hablar, pero seguro que sí que han escuchado hablar, ¿no? La enfermedad que produce el Bacillus anthracis es el anthrax o carbunco. ¿Qué dicen? Yo había escuchado hablar, doctora, se supone que se usaba durante un tiempo, en los atentados se lo usaba como arma biológica. Muy bien, eso, como arma biológica. ¿Por qué? Porque produce una enfermedad fulminante a nivel pulmonar, sobre todo. Eso vamos a describir, ¿ya? Esta es la bacteria. Es un bacilo gram positivo con los extremos cortados, rectos, como si fueran una escuadra en ángulo recto. Son aerobios por excelencia y se agrupan así en cadenas. O sea, son estreptobacilos, ¿ya? El principal mecanismo de transmisión, hablando de la epidemiología de la infección, es a través de los animales. Por eso, al igual que la listeriosis, el anthrax es una antropozoonosis. ¿Qué tipos de animales? Especialmente los herbívoros, es decir, los que comen, se alimentan de hierbas, como son las vacas, las ovejas, ¿no? Que se alimentan de hierbas. ¿Por qué? Porque en las hierbas están los esporos que comen estos animales o ingresan a través de una herida o respiran estos esporos e ingresan a su organismo y se enferman de anthrax, ¿ya? ¿Y cómo llega al hombre? Porque los hombres que están en contacto con estos animales enfermos, igual que la listeriosis, entonces ingresa la bacteria ya sea por manipulación a través de una heridita, o también puede ser por aspiración, por la vía aérea, por la vía respiratoria, en los establos, o también puede ser mediante al comer los alimentos contaminados de estos animales o sus productos, ¿ya? Entonces, el mecanismo de transmisión es por 3 vías, aérea, oral y cutánea. Es una antropozoonosis, ¿no? Nos viene de los animales este bacilo gram positivo. ¿Por qué les decía los animales herbívoros? Como ya ustedes saben, estos animales se mueren de anthrax en el campo y a estos animales no los entierran, ¿no? Entonces estos animales quedan ahí en los campos tirados y eliminan como consecuencia al Bacillus anthracis,
queda acá en la hierba. Pero como este Bacillus anthracis no puede vivir en condiciones adversas, ¿qué es lo que hace? Se esporula, doctora. Se esporula, muy bien, me está siguiendo. Se esporula. Los esporos aquí libres en el medio ambiente, que es la forma de resistencia de esta bacteria, porque resiste a temperaturas, a falta de nutrientes, a todas las condiciones adversas. Y al estar estos esporos aquí en la hierba, vienen otros animales sanos, comen esa hierba con esporos, o respiran esa hierba con esporos, o ingresa a través de una herida y se produce la infección en los animales, ¿ya? Y de ahí es de estos animales enfermos que llega al hombre a producir el anthrax humano. Bueno, como les dije anteriormente, ¿por dónde ingresa esta bacteria? Por la vía respiratoria al inhalar aire contaminado con las esporas, por vía cutánea a través de una herida. Los profesionales que manipulan animales como los veterinarios, también pueden ser los carniceros, también pueden ser los agricultores, ¿no? O por ingestión. Cualquier persona por ingestión es que puede adquirir la bacteria que ingresa a través de los alimentos contaminados o sus esporos. Es así que la virulencia de esta bacteria es a través de su cápsula. Dijimos que esta bacteria tiene una cápsula. Entonces, esa cápsula ya saben que es como una coraza que protege a las bacterias y las hace que sean resistentes a la fagocitosis por los fagocitos. Entonces, ¿cómo se produce esta enfermedad en los animales? Se llama carbunco animal. El cuadro clínico se llama carbunco o anthrax. Cualquiera de los dos nombres es indiferente, carbunco o anthrax, ¿ya? El carbunco animal se presenta en los carneros, en las cabras, en las ovejas, por la ingestión de esporos, ¿ya? Se producen hemorragias y sepsis. Y en el hombre se produce el carbunco humano. O sea que al ingresar al ser humano esta bacteria, ya sea por la vía oral, por la vía aérea, por la vía cutánea, se va a producir las diferentes formas clínicas de anthrax, ¿ya? Depende por dónde ingresa. Como decía su compañero, ha escuchado hablar de anthrax o carbunco en el año 2001. Cuando hubo el desplome de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Yo les voy a mostrar ahorita un video de este caso, ¿no? Se hicieron una guerra biológica mandando esporos de Bacillus anthracis y murieron varias personas y varios infectados. Estas personas mueren en el transcurso de una semana, porque esta bacteria ingresa por vía aérea a través de las vías respiratorias, se va a los pulmones y produce el carbunco pulmonar. Entonces, como les decía, dependiendo del lugar por donde ingrese la bacteria, se va a producir la forma externa cuando ingresa por una herida, ¿ya? Esas formas externas se llaman pústula maligna, una, y la otra se llama edema maligno. Ya son dos formas externas que se producen a nivel de la piel. Cuando la bacteria ingresa por la vía aérea, se produce el carbunco pulmonar o anthrax pulmonar. Cuando ingresa por vía oral, es decir, a través de la boca, se produce el carbunco intestinal o también el carbunco faríngeo, ¿ya? Ahora, cualquiera de estas formas, cualquiera, sean las formas externas o las internas, van a terminar en un carbunco nervioso, o sea, que afecta al sistema nervioso y se va a hacer generalizada la infección dando sepsis. Entonces, aquí tenemos las formas externas
donde la bacteria ingresa por vía cutánea, ¿ya? Como les decía, generalmente es una infección profesional, que son las personas que están manipulando o que están trabajando con animales, como los veterinarios, los carniceros, los agricultores, que tienen una microherida y si manipulan estos animales o sus productos que están contaminados, entonces ingresa y se va a producir las formas clínicas a nivel de piel llamadas pústula maligna y edema maligno. ¿En qué consiste cada una de estas? ¿Qué es la pústula maligna? La pústula maligna es una infección que aparece a nivel de la piel, donde se le localiza en el punto de inoculación, es decir, en el lugar donde está la herida y por donde ingresa la bacteria. Por ejemplo, puede ser la cara, la cabeza y los miembros superiores, o los miembros inferiores también. ¿Por qué? Porque esos lugares están desprotegidos de ropa, ¿ya? Entonces, ingresa la bacteria a través de una microherida y después de un periodo de incubación bien cortito, fíjense, solamente 2 a 3 días, nada más, empieza a aparecer una pápula eritematosa, una vesícula pruriginosa. Ya saben ustedes la diferencia entre pápula y vesícula. Ya. Entonces, chicos, ahí en el lugar de la herida ingresan las bacterias y después de un periodo de incubación bien corto aparece una pápula eritematosa, como vemos acá, que después aparece una vesícula pruriginosa. Una vesícula pruriginosa, ya saben ustedes qué es vesícula, cuando se llena un granito de material transparente o líquido que no es pus. Entonces el paciente empieza a rascarse, ¿ya? Al rascarse se convierte en costra, que después se convierte en una escara negra. Entonces aquí puede suceder dos cosas. O bien el paciente que generalmente vive en el campo va al médico, entonces evoluciona en forma benigna porque le da tratamiento. El médico que ve esta escara negra se da cuenta y empieza tratamiento con penicilina o cefalosporina o algún macrólido. Pero si el médico no se da cuenta o el paciente no va al médico, evoluciona en forma grave. Entonces el paciente empieza con fiebre, con vómitos, diarreas, entra en un estado de sepsis, con hipotensión y muerte, ¿ya? Entonces, en menos de una semana el paciente se muere. Eso es la pústula maligna. Pero más grave todavía, estas son pústulas malignas, ¿no? La escara negra que se forma al final, ¿no? Aquí tenemos en la mano, aquí tenemos en el cuello, aquí tenemos en la cara, en el brazo. Esa es la pústula maligna. Pero más grave todavía es el edema maligno, que hemos dicho que eran dos patologías, cuando la bacteria ingresaba por nivel cutáneo, la pústula maligna y el edema maligno. Generalmente, ¿en quiénes da el edema maligno? Como vemos acá, en personas que tienen bajas defensas. ¿Dónde se localiza? En el párpado. Por eso se dice localización palpebral, donde aparece, fíjense, un edema pruriginoso en el párpado, que luego lo mismo, se forma una pústula, una escara negra, y se puede extender hacia cara, cuello, lengua, y el pronóstico es gravísimo, ¿no? El paciente se muere. Bueno, eso es cuando ingresa por una herida, las formas externas se producen a nivel de la piel. Pero también existen formas internas, ya dijimos, estas son las más graves.
es cuando ingresa ya sea por la vía aérea, tenemos el carbunco pulmonar, por la vía oral al comer, el carbunco intestinal y faríngeo, y todas las demás, desde cutáneo, pulmonar, intestinal y faríngeo, terminan en carbunco nervioso y septicémico. Por eso se dice son las formas terminales. Vamos a ver en qué consiste la forma pulmonar. Esta es la que sucedió en el año 2001 en Estados Unidos. Mandaban los esporos de Bacillus anthracis en unos sobres y la gente inhalaba. Se iba rápidamente hacia los pulmones y les producía neumonía. Grave en un 75% con altas tasas de mortalidad. Cuando ingresa por vía oral, que es la forma por los alimentos, llega hacia el intestino y se produce una diarrea sanguinolenta y sobreviene, que después se hace sepsis y sobreviene el colapso cardiovascular. Lo mismo cuando ingresa por vía oral, a nivel de la faringe, afecta a una sola amígdala, pero después se generaliza, produciendo manifestaciones intestinales, como puede ser diarrea. Pero ya dijimos que todas las demás formas terminan en un carbunco nervioso y septicémico, es decir, afecta a los nervios, ya es cuando el paciente se va a morir y se vuelve sepsis, ¿ya? Entonces, al afectar a los nervios, se paraliza su cuerpo, empieza a tener hemorragias, el paciente entra en estado de meningitis, coma y muerte del paciente, ¿ya? Entonces, el más importante, porque es el más grave, es el carbunco respiratorio, donde después de un periodo de incubación de 1 a 6 días, el paciente presenta signos de neumonía, ¿no? Fiebre, fatiga, tos y malestar torácico, la tríada típica de una neumonía. Pero el paciente no mejora y empieza a tener distrés respiratorio severo, se vuelve cianótico y la muerte ocurre dentro de las primeras 24 a 36 horas de haber comenzado los síntomas severos. Por eso es violento, por eso es que esta bacteria se puede utilizar como arma biológica, ¿no? El diagnóstico ante un cuadro que ustedes presenten de este tipo, tienen que, bueno, no hay dónde perderse cuando hay una epidemia, ¿no? Pero cuando no hay epidemia, entonces, y el laboratorio les informa bacilos gram positivos, entonces se puede pensar que sea un Bacillus anthracis. ¿Cuál es el tratamiento de cualquiera de esas patologías, sean internas o externas? Deben iniciarse inmediatamente el tratamiento antes de que aparezcan los signos y síntomas severos, tanto en las formas cutáneas como en las formas internas, ¿no? Porque si no se da antibiótico, el paciente fallece. El antibiótico de elección dice que es la penicilina, a altas dosis por vía intravenosa, pero actualmente casi los médicos no usan penicilina. Entonces prefieren utilizar betalactámicos como las cefalosporinas, ¿ya? O macrólidos como la eritromicina, roxitromicina, o las quinolonas como la ciprofloxacina o la doxiciclina, que es una tetraciclina. Bueno, y hay que darle terapia de soporte vital al paciente para evitar que se muera. Si tiene disnea o dificultad respiratoria, hay que ayudarle a respirar para mantener las funciones vitales, ¿no? Ahora, ¿cómo es la profilaxis? ¿Cómo podemos prevenir esta infección? Sabemos que más está en los animales, es una antropozoonosis. Entonces están también muy expuestos los que trabajan con pieles, los que hacen cinturones, zapatos de cuero, ¿no? Entonces es bueno vacunar tanto al ganado para que no se enferme de antrax, ¿no es cierto? Con reforzamientos anuales. Hay que educar a la gente que trabaja con animales para que sepan que existe esa patología y que se manifiesta de esa forma, ¿no? Ay, ¿qué ha pasado, chicos? ¿Deje de compartir? No, Cambió yo sigo compartiendo, solo que salió de la diapositiva. Está compartiendo, Ahí está, doctora, ¿no? pero se ven todas las diapositivas. Ahora sí. ¿Ahora está bien? Sí, sí, ahora sí, doctora. Doctora. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A esta gente hay que darle educación sanitaria para que sepan que existe esta enfermedad. Bueno, y que no manipulen así las pieles, ¿no? Sepan que puede estar con esporas esta piel o este cuero
Y entonces colocarse barbijo, colocarse guantes para evitar que ingrese la bacteria por estas vías. Pero como esa gente no sabe, no se coloca nada, ¿no? Bueno, aquí Tebray dice, publica 247,000 casos en Francia con elevada mortalidad en profesionales de alto riesgo, de los cuales vio en este estudio que los carniceros eran los más frecuentes, los tapiceros, los silleros, los que hacen sillas de montar de cuero, los curtidores, los pastores, los cosedores de guantes. Entonces, ese es el personal que está más expuesto a agarrar esta infección. Entonces, ¿qué se hace cuando se sospecha de esta infección? Cuando es por vía natural. Entonces, de acuerdo a la localización de la infección, si es una pústula maligna, se tomará el material purulento, o si son vesículas, se realiza una punción. Si es carbunco pulmonar, será el esputo, y si es carbunco intestinal, será una punción de los ganglios mesentéricos, no las heces. Y si tenemos sospecha que hay un animal que murió de antrax, hay que hacer el análisis de la oreja o el metatarsiano o metacarpiano del cadáver, porque se ha visto que en esos lugares es donde hay mayor cantidad de bacilos. Entonces se hace un examen directo y en la tinción de Gram se van a observar bacilos Gram positivos, capsulados. Al cultivar en el agar sangre, es una bacteria aerobia, crece fácilmente a una temperatura de 37 grados. Ya dijimos quiénes son los más frecuentes, los campesinos, que están en una edad de 30 a 40 años, que es la edad productiva de la vida, el hombre, porque es el que sale a realizar las tareas del campo más que la mujer, el ambiente rural, y la profesión, ya dijimos, los campesinos, los veterinarios, los de los mataderos, ¿no? Y no olvidarse que estas esporas de anthrax, de Bacillus anthracis, pueden ser utilizadas como arma biológica o en el bioterrorismo, ¿no? Ahora, también existe otra bacteria del género Bacillus que se llama Bacillus cereus, ¿ya? Que produce diarreas, náuseas, vómitos, es decir, causa intoxicaciones alimentarias, ¿ya? Tienen un periodo de incubación corto, sobre todo el que produce vómitos, ¿ya? Y el que produce diarreas, su periodo de incubación es un poco más largo. Pero son cuadros autolimitados. ¿Qué significa autolimitados? Que se van de por sí. No hay que necesidad de dar ningún antibiótico, porque de por sí se elimina la toxina producida y se va la enfermedad. Ya solamente tratar los síntomas. Bueno, pero en algunos casos se ha implicado con sepsis, endocarditis, infecciones respiratorias y del sistema nervioso. Bueno, eso sería el género Bacillus. A ver, me va a decir, ¿se ven las preguntas? Sí, doctora. Una pregunta, me va a doctora, antes decir, que continúe. ¿cómo? Una pregunta, doctora. Ya. ¿Qué tan peligroso es el contagio entre personas o no hay contagio? No se ha visto contagio entre personas, a no ser que sea que haya una epidemia de anthrax y hayan 2 personas. No, pero la forma infectante es la espora, el esporo, no es la bacteria, es el esporo de la bacteria. ¿Ya? O sea que se encuentra, no hay contagio, es una antropozoonosis. No es necesario utilizar métodos de contención, entonces. Métodos de contención como barbijo, sí, en caso de epidemia. ¿Por qué? Porque los esporos pueden estar en el aire. ¿Ya? Pero no son las gotitas de saliva de la persona que infecta. A ver, me va a decir Acosta Jessica. ¿Está? En otra va a entrar más temprano, ¿ya? Sí. ¿Cuál es la especie del género Bacillus patógeno para el hombre? ¿Sería el carbunco o anthrax? A ver, lea de nuevo la pregunta.
¿Cuál es la especie del género Bacillus? ¿Qué es lo que me ha dicho usted? ¿Carbunco o anthrax? Bueno, yo le he preguntado cuál es la especie. ¿Está bien lo que ha contestado? La Muy enfermedad, bien, que especie produce anthrax. esta bacteria. Sí. Uno les pregunta fuente de infección y contestan vía de transmisión. Uno les pregunta cuál es la bacteria y dan el nombre de la enfermedad. Tienen que aprender a leer y a interpretar patógena para el hombre. ¿Quién contestaría? A ver, está Baigorria no asiste, ¿no? Bueso tampoco. Camacho Jonathan. Presente, doctora. ¿Usted puede contestar? ¿Cuáles son las especies? Porque son dos las que yo he hablado. Sirius. Ya, Bacillus anthracis y Bacillus cereus. Sí. ¿Ya? No cereus, cereus. Cereus. ¿Ya? Camacho Jonathan es usted. Sí, así es. ¿Qué? Alison. Tampoco. Choque Presente, doctora. Marcelo. Ya, siga usted. La segunda pregunta dice, ¿qué morfología presenta esta bacteria? ¿Qué morfología? Su morfología son bacilos gram positivos. Ya, bacilos gram positivos. Bien. Gram positivos. Muy bien. Coimbra. Jessica. Presente, doctora. A ver. Hijita. ¿A qué se debe la acción patógena de esta bacteria? Esta bacteria produce enfermedad. O zoonosis. No, mi hijita. Disculpe, doctora, disculpe que la interrumpa, pero pasa que desde el C1 tampoco no pudimos escuchar bien la clase porque también terminó tarde la clase en la U, entonces Hoy día han pasado. Sí, doctora. Presencial y por eso le decía que no, pero no han pasado clases, han dado el repaso. ¿O han pasado clases? Hemos pasado clases. Han avanzado, a ver, dígame. Hasta las 4:40 pasamos clases, doctora. ¿Qué clase? ¿Qué han avanzado? Infecciones respiratorias superiores. Ay, sí, tenían que avanzar. Sí, tienes razón. A Veranga no me llamó en la lista, disculpe. Ya. Ya, pero sabe el auxiliar que tiene que terminar en punto, ¿no? Sí, pero pasa que a veces resolvemos también los cuestionarios que nos dejan las guías, entonces ahí se va la hora también en la explicación cuando resuelve dudas, Sí. igual auxiliar. Sí, No, pero doctora, igual. por eso mi asistencia. Sí, entonces a veces hay algunos que no es porque no quieran escuchar su clase, doctora, es porque no se puede a veces. Pero y ustedes saben que después de esto hay la clase, entonces tienen que tener megas, chicos. Si no, ¿cómo van a hacer? Doctora, yo ingresé a la clase, pero ingresé un poquito tarde y ya había llamado a mi nombre. A Veranga. Hurtado Susi, ¿está? Ya, por favor, Hurtado Susi, ¿está? ¿No está? Bueno, Leitón Fernando. Tampoco. Lino Joana, tampoco. No asiste. Presente. Ah, primera clase.
Conteste, por favor, la pregunta. Señorita, ¿va a contestar o no? No me haga perder el tiempo. Bueno, si no quiere contestar, le pongo falta, pues. ¿Yo Qué puedo contestar, difícil, doctora? señorita Lino, usted. ¿Puedo contestarlo, doctora? ¿Ya? Esporulación, la bacteria esporula. Esporo, No, el por esporo cápsula. es la forma Es la cápsula. importante de la bacteria. La pregunta es diferente. ¿Gracias a qué produce su acción patógena? A su cápsula. Porque tiene acción antifagocitaria, no deja ser fagocitada por los macrófagos. Ahora, si yo les pregunto cuál es la forma infectante de la bacteria, la forma vegetativa o el esporo, ustedes tienen que decir el esporo. ¿Ya? Maisman Noemí. Presente, ¿No doctora. está? Ya, usted puede contestar. Los químicos que producen. Los animales, la fuente de infección. ¿Pero qué de los animales? Yo en la anterior clase he dicho bien clarito. Si en un examen yo pregunto fuente de infección y me dicen los animales, los humanos, me tienen que decir qué de los animales. ¿Qué de los animales? Los esporos, pues, de los animales que quedan en los campos, ¿no? Esa es la fuente de infección, ¿no? La vía Mamá, de transmisión son cutánea. Presente. Mamá ni Lisbeth, las vías de transmisión, ¿cuáles son? Sebastián. Tampoco. Campos, Stephanie. Sí, doctora. Ya, ¿usted me puede decir? La cuarta, la quinta, ¿qué fue? La póstula maligna y edema maligna. Ya, pero esas dos formas Son externas, doctora, porque son por vía cutánea. fuera de la pústula y el edema maligno. No sabe. César y Ale, ¿usted sabe? Las formas internas, el carbunco pulmonar, está el carbunco intestinal por vía oral y el carbunco faríngeo que es también por vía oral. Ya. ¿Y hay otros carbuncos más o no? ¿Otras formas clínicas? Carbunco nervioso y septicémico. Nervioso y septicémico. Nervioso, hijita. Sí, sí. Pero hijita, es de sepsis. ¿No te acordás que es sepsis? Coca, Andrea.
Presente, doctora. Ya, ¿cuál es más grave, la pústula maligna o el edema maligno? La pústula maligna. No. Condor y Paola, ¿cuál es más grave? ¿Está Condori? No está. No está. Díaz Maciel, tampoco. Esquivel Lorena, tampoco. González Brian, Esquivel, Sí, ya. ¿Cuál es más grave, la pústula maligna o el edema maligno? el edema maligno, ¿Por qué? porque se da en pacientes con baja defensa. Ya. ¿Y dónde se presenta? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar del Eh, cuerpo? Su localización es palpebral ¿Y dónde es palpebral? en el ojo. En el En el párpado párpado. del ojo, ¿no? Eso. Ya. González Brian, Doctora, otra. porque es palpebral, pero el edema, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Está? ¿No está? Grajeda Inés. Tampoco. Lanza Brando. Tampoco. Lurquín Tania. Esa pregunta. ¿Cuál es la importancia epidemiológica de esta Ah, bacteria? ¿por qué es importante epidemiológicamente esta bacteria? Porque anteriormente se han ocupado como arma biológica. Eso, porque anteriormente se ha utilizado como arma biológica y actualmente también se puede utilizar como arma biológica, igual que el virus de la viruela, como les dije yo en la anterior clase. El virus de la viruela también puede ser utilizado como arma biológica, pero más bien está erradicado. Erradicado totalmente el virus de la viruela. Ahora ha surgido otro virus, que es el virus de la viruela símica. de la En las anteriores clases estaba con licencia, doctora. Ah,
Bueno, a ver, dígame, ¿qué otras medidas de prevención para evitar esta enfermedad? ¿Podría ser vacunación del ganado para que no se enfermen ellos? Ya, No se vacunación infecten del por los ganado poros. para que no sea una fuente de infección para el hombre, está bien. Ya. Les voy a poner aquí un video para que quede claro de la importancia que tiene esta bacteria. Que lo hubiésemos sabido, no habríamos podido hablar de ello. Nadie tenía permiso para pronunciar la más mínima palabra sobre lo que ocurría en Gros. Otoño de 2001, tras los ataques del 11S, sobres que contienen esporas de antras son enviados a varios medios de comunicación y oficinas de senadores en Estados Unidos. El resultado, 5 personas muertas, muchos infectados y la nación aterrorizada. El FBI comienza una compleja investigación ¿Tan convincente? ¿Serán los argumentos contra el doctor Ivins? La polémica sobre la fiabilidad de las investigaciones y los métodos llevados a cabo por el FBI aún sigue viva y pone en duda que Ivins fuese realmente el culpable.
Emplearon una técnica muy común. Ellos mismos reconocían que intentaban salvar la reputación del FBI. ¿Puedo añadir algo, doctora? Claro que sí. Si sabemos tanto sobre cómo evoluciona el anthrax en las personas, justamente por eso, porque a los prisioneros de guerra se los infectaba con anthrax para ver qué tan mortífero era. Entonces, por eso es que se utilizó o se vio el anthrax como una posible arma de destrucción masiva. Claro. Porque produce pues en muy poco, todas estas bacterias o virus que producen una muerte. Son tan importantes las bacterias, los virus que están llevando en su materia de bacteriología y virología, ¿no? Sí, doctora. Una consulta. Diga. ¿Por qué el carbón animal es diferente al carbón humano? En lo que es clínica. No lo he entendido. Puede la siguiente. coagulación intravascular diseminada, ¿no? Que lleva procesos hemorrágicos. La forma terminal del anthrax es sí, doctora, recuerdo haber leído sobre la toxina del anthrax. ¿Tiene alguna relación o no es de importancia? ¿Cuál toxina? Dice que emite, al parecer el anthrax produce toxina, la bacteria del anthrax. Que yo sepa, no produce toxina. La forma infectante es el esporo, no es la toxina, es la bacteria misma. Y si produce toxinas, no son las responsables de la enfermedad. ¿No se está confundiendo con otra bacteria? Puede ser, doctora. Voy a leer y se lo informo en la próxima clase, porque realmente recuerdo haber escuchado, haber leído, ni siquiera escuchado, leído ¿No sobre será la toxina, no será la toxina botulínica? Pero esa es producida por otra bacteria. No, no produce toxina el anthrax. ¿No? No produce toxina. Doctora, pero el otro que menciona, el Bacillus cereus, sí produce toxina, ¿verdad? Ah, ese sí produce toxina, pero es otra especie, no es el Bacillus anthracis, ¿no? Ese sí. El Bacillus cereus, su acción es debido a una toxina que produce una intoxicación alimentaria. A ver, les estoy mandando algo del CDC para que ustedes lo lean. Ya, ahí está bien clarito qué es el anthrax, cómo contraen el anthrax los animales, cómo contraen el anthrax las personas, dónde se encuentra el anthrax, tipos de anthrax cutáneo, pulmonar, gastrointestinal, ¿no? Cómo contraen el anthrax las personas, consumo de carne cruda o semicruda, inyección es contagioso el anthrax, síntomas del anthrax cutáneo, pulmonar, gastrointestinal, cómo se hace el diagnóstico, el bioterrorismo,
¿Por qué podría pregunta, utilizarse como arma biológica? ¿Qué tan peligroso? ¿No? Está ahí bien clarito, es un documento muy bueno del CDC de Atlanta. Dígame. Buenas tardes, doctor. Primero, una pregunta, quería saber si es que usted tomó lista ya anteriormente. Lo que pasa es que como estoy en la universidad, mi internet no era muy bueno, pero ahorita ya conseguí, desde hace rato ya conseguí que mi internet esté Hijita, por perfectamente bien. favor, hijita, Y estamos la segunda discutiendo. pregunta era, Señorita, ¿me está escuchando? claro, sí, Ya, quería preguntarle por referente al favor, tema. Quería señorita, preguntarle por favor, estamos en un tema, no estamos en la asistencia. Si a usted le interesa tanto la asistencia, ¿por qué no entra puntual? No, no era eso. ¿No? Entré puntual, pero es que no tenía buen internet, entonces cuando ustedes estaban a un principio, se me cortaba y se me cortaba. Entré puntual, doctora. Lo que le quería Ya, ahora, preguntar ¿qué es era lo que si referente a la enfermedad, bueno, al anthrax, quería saber si estoy en lo correcto, si es clasificada como zoonosis correctamente, porque he visto otro tipo de artículos que no lo clasifica como zoonosis. Esta es una zoonosis porque viene de los animales. Ahora, si es un anthrax, el anthrax natural, en forma natural, viene de los animales. Ahora, si usted lo provoca, si usted como científico hace esporos de anthrax y lo manda a su enemigo, entonces eso no es pues antropozoonosis. Ya. ¿No? Eso no es, eso ya, es. ya. Esa era mi duda. Eso no es, eso no viene de los animales, es usted lo está provocando, pero en forma natural viene de los animales. ¿Ya? Ya, eso era mi duda, doctora. Bueno. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a avanzar otro bacilo gram negativo que es el género Clostridium. Dentro del género Clostridium tenemos, también son bacilos gram positivos, pero hay Clostridium que son neurotóxicos, histotóxicos, piógenos y enterotóxicos. O sea, hay varias especies dependiendo a dónde
intestino, salen del intestino a través de las heces, ¿no es cierto? La tierra va a quedar contaminada con Clostridium. ¿Y qué va a pasar con ese Clostridium que sale en su forma vegetativa? Se va a transformar en la forma de resistencia. ¿Qué se llama la forma de resistencia? Entonces, se encuentra no solamente en los intestinos, también se puede encontrar anal, o sea, alrededor del ano, también se puede encontrar alrededor de la boca, en los alimentos, y son enfermedades fatales, ¿no? Existen sin el B, que produce el Clostridium perfringens tantas enfermedades, tanto a nivel del tejido, como también, nosotros nos vamos a referir solamente al Clostridium perfringens serotipo A y serotipo C. ¿Qué enfermedades produce el Clostridium serotipo A? La gangrena gaseosa a nivel de los tejidos, ¿ya? Se llama gaseosa porque al necrosar el tejido hay formación de gas. Y a nivel del intestino produce una toxinfección alimentaria, ¿ya? Vamos a ver por qué se producen estas dos enfermedades. No se debe a la bacteria misma, sino a la toxina que produce la bacteria. Y el Clostridium perfringens serotipo C produce a nivel del intestino una infección más grave que esta de acá. Se llama enteritis necrotizante porque produce destrucción del tejido intestinal. Entonces, esas tres enfermedades o cuadros clínicos vamos a ver en el Clostridium perfringens. Y gracias a qué se producen esas tres enfermedades o cuadros clínicos, a 17 factores de virulencia, ¿ya? Esos 17 factores de virulencia, si ustedes los suman aquí, son 17. 12 más 1, 13, más 3, 16 y 1, 17. De esos 17, 12 son histotoxinas. ¿Qué quiere decir? Toxinas de los tejidos y se nombran con las letras del alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, hasta llegar a gamma, ¿no? Que son 12 histotoxinas. La histotoxina alfa es la que produce la gangrena que estamos viendo en esta figura, que actúa rompiendo estructuras de la piel y de tejido celular subcutáneo, aumentando la permeabilidad vascular. Otro factor de virulencia es una enterotoxina. Gracias a esta enterotoxina se produce esta patología que dijimos que era la toxi-infección alimentaria. Aquí ya dijimos la toxina alfa. Aquí la toxina, la enterotoxina. Y aquí la toxina beta del Clostridium perfringens serotipo C. Entonces, aquí tenemos
a repetir. Son dos los Clostridium perfringens que produce infecciones a nivel de los tejidos, del intestino y de la piel. Entonces, ¿gracias a qué? Produce esos cuadros clínicos. Porque tiene 5 serotipos, A, B, C, D y E. Nosotros solo vamos a estudiar el A y el C. El A es el que produce la gangrena gaseosa a través donde hay necrosis del intestino y puede haber perforación intestinal. Y una siendo la gangrena gaseosa, ¿no? Que es esto. Con donde hay destrucción debido a la toxina alfa, pero también ayudan otras enzimas como las exoenzimas, fosfolipasas, hemolicinas, colagenasas, proteasas que atacan a las moléculas que constituyen los tejidos. Pero la más importante es la toxina alfa del Clostridium perfringens serotipo A, lo cual llega a producir la necrosis con producción de gas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la solución? Aquí
ya este tejido está muerto, necrosado. Aquí hay un montón de bacterias proliferando, avanzando esta enfermedad. Hay que se va amputando para que una vez amputado llegue en ese tejido sano y no se siga la enfermedad. ¿Ya? ¿Me dejo? Sí. Chicos, ya. Entonces, ¿cuáles son los factores del huésped que favorecen a que se produzca la gangrena? Uno, que tenga una herida. O sea, hay una rotura de la barrera cutáneo-mucosa, ya sea por un traumatismo o por una cirugía, ¿no? La presencia de enfermedades graves, como por ejemplo los diabéticos, ustedes saben el pie diabético. Los diabéticos son muy fáciles de agarrar estas infecciones, ¿no? O pacientes inmunodeprimidos como con insuficiencia y en pocos minutos o horas avanza así. Y es por la ingestión de carne de cerdo mal cocida, ¿ya? Entonces, aquí hay un dolor abdominal, diarrea sanguinolenta, vómitos, y áreas de necrosis gangrena en el intestino delgado. Hay perforación. La infección es la carne de vaca. Transmisión, factor de toxina beta del numerosos bacilos gram
como de los tejidos afectados, mediante cirugía, que no funda el pie, porque si no ya el pie está tomado, hay que sacar la pierna. A su vez, dar antibióticos como la penicilina para destruir a la bacteria que no siga produciendo la toxina alfa, y la antitoxina para neutralizar la toxina circulante. Hay que hacer instilaciones de oxígeno en el lugar de la herida, porque con el oxígeno las bacterias se destruyen debido a que son anaerobias, ¿no? Y en el caso de las infecciones intestinales, si es una toxinfección alimentaria, les dije 3 veces, ¿ya? Es una infección leve, solamente reponer los líquidos si hay deshidratación con electrolitos y tratamiento sintomático. En el caso de la enteritis necrotizante producida por el Clostridium perfringens serotipo C, toxina beta, hay que dar antitoxina beta para neutralizar a la toxina beta. ¿Ya? Bueno, hemos visto ya los Clostridium histotóxicos, del cual el más importante era el Clostridium perfringens. Ahora vamos a ver y los enterotóxicos. Ahora vamos a ver los 2 Clostridium neurotóxicos, que es el Clostridium tetani y el Clostridium botulinum. Bueno, ustedes han debido escuchar ya del tétanos y el botulismo, ¿no? Que producen infecciones a nivel del sistema nervioso. Vamos a ver primero el Clostridium tetani, que es el que produce el tétanos. ¿Qué es el tétanos? Es la parálisis muscular. Los músculos se paralizan, ¿pero por qué? Porque hay contracción muscular. Contracción, se vuelven duros los músculos. ¿Ya? Porque hay afección a nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo es el Clostridium tetani? También es un bacilo gram positivo, es anaerobio, igual que el anterior, forma esporos, y si vemos una tinción de Gram, a los extremos están como abultaditos y dicen los libros, tienen el aspecto de un palillo de tambor. Igual que los otros Clostridium, se encuentran en el intestino del hombre y de los animales, pero bajo la forma de esporas pueden encontrarse en la tierra, ¿no? ¿A qué se debe su acción? Igual que el Clostridium perfringens, que tiene toxina alfa, beta, enterotoxinas. Este Clostridium tetani también produce toxinas. Hay una tetanolicina, toxina no espasmogénica, pero la más grave es la tetanospasmina, que es una neurotoxina, o sea, toxina para el sistema nervioso, llamada tetanospasmina. Y gracias a esta es que se produce el tétanos, que es la contracción muscular. ¿Ya? ¿Cómo es que se produce? La única fuente de infección son los esporos, ¿no? Los esporos del Clostridium perfringens, la única fuente de infección que están en la tierra generalmente. ¿Ya? La única vía de transmisión es la herida cutánea, o sea que nunca me digan que un tétano se produce por respiración, por comer alimentos, nada, solamente por una herida cutánea. Esa es la única puerta de entrada. ¿Está claro eso, chicos? Estoy repitiendo. La única puerta de entrada del tétanos es una herida cutánea. ¿Está claro, chicos? Bueno. Generalmente ingresa esta bacteria cuando uno se hace una herida con un clavo o con un elemento cortopunzante. Va al médico y lo primero que le dice, póngase una antitetánica. ¿Para qué? Para evitar el tétanos. Entonces, la bacteria ingresa bajo la forma de esporo. Pero ya, una vez ingresada la herida, ya está dentro del huésped y encuentra condiciones favorables de vida, se germina, empieza a producir su tetanospasmina, que es la toxina espasmogénica, la cual puede ir por vía neural a través de los nervios hacia la médula espinal o por vía humoral a la sangre y la linfa, pero su sitio blanco de acción es el sistema nervioso central, a través del cual se va a producir la contracción muscular. Después de un periodo de incubación de 6 a 15 días de que ingresó la bacteria por una herida, empiezan los signos y síntomas del tétanos. ¿Dónde empiezan?
Por más que la herida haya ingresado por el pie, los signos y síntomas del tétanos empiezan por la cabeza, la cara, ¿no? El paciente empieza primero a tener calambres, se contraen, ya saben ustedes que el calambre es contracción muscular, ¿no? Aumentan sus reflejos, pero donde más se va a manifestar es en la cara. Empiezan a contraerse, a volverse duros los músculos de la cara. Es decir, ¿cuáles son los músculos de la cara, chicos? El macetero. Los maceteros, el risorio de Santorini, ¿no es cierto? Esos músculos se vuelven duros, se contraen. Entonces ya no se vuelven flácidos, sino se contraen, se vuelven duros, y el paciente queda así con la boca abierta, como si estuviera riendo. Y a ese signo se llama risa sardónica. También puede ser trismus, ¿ya? El paciente empieza a tener dolor de los músculos faciales, ¿no? No puede tragar porque eso va bajando, no puede tragar, ¿no? Empiezan a doler los músculos mandibulares. Es así que tenemos dos tipos de tétanos. El tétanos localizado, que es el más raro, este casi no existe, y el tétanos generalizado, que es el que estamos describiendo. Este tétanos generalizado es cuando ingresa a través de una herida, pero la signo-sintomatología, como les decía, empieza arriba, en la cara, y es en forma descendente. El paciente tiene trismus, o sea, contracción de los músculos de la cara, disfagia, tiene dificultad para tragar porque empiezan a contraerse los músculos del cuello, rigidez del cuello, de la espalda, empieza con la risa sardónica, es decir, con la boca abierta, empieza a convulsionar y puede convulsionar gravemente si hay algún estímulo. ¿Cuál es un estímulo para que el paciente empiece a convulsionar? El ruido, por ejemplo, ¿no? Por eso un paciente que está con tétanos debe ir a un lugar, a una sala de terapia intensiva donde no haya ruidos, porque los ruidos pueden alterarlo y empieza a convulsionar y se puede fracturar, ¿ya? Y viene la muerte por la falla respiratoria, porque hay un paro cardíaco y una embolia pulmonar, porque ese paciente no solamente se contrae los músculos de la cara, también empiezan a contraerse los músculos vitales, que son, por ejemplo, el corazón. Ya ese corazón se contrae y ya no se dilata. Los pulmones se contraen, ya no hay inspiración, expiración, ¿no? Entonces, ya no hay, ese paciente muere por un fallo cardiorrespiratorio. El tétanos localizado, hemos dicho que es el más raro, se localiza solamente en la puerta de entrada, o sea, donde es la herida, ¿no? Hay rigidez de los músculos cercanos a la infección. Entonces, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, del tétanos cefálico, que es en la cabeza, que se produce parálisis facial y disfagia. Nada más, solamente a ese nivel se produce ¿qué se llama? La parálisis, ¿no? Este es el paciente con risa sardónica o trismus. Y aquí este paciente convulsiona, esta es la posición de opistótono, se llama. Se apoya en los talones del pie y en la nuca, ¿no? Esa es una posición de opistótono. Son las convulsiones del tétanos, ¿no? Bueno, así queda el paciente con tétanos. Ahora, no solamente existe tétanos en el adulto, también existe en los niños, sobre todo el tétanos neonatal. Por eso es que a una mujer embarazada hay que vacunarla contra el tétanos. ¿Por qué? Porque a través de la vía placentaria, cuando no se utilizan normas de esterilidad al cortar el cordón umbilical, puede pasar hacia el bebé. Entonces, ese bebé también entra con la misma sintomatología de contracción muscular que el adulto, ¿ya? Entonces, eso sería el tétanos neonatal. Para prevenir tétanos neonatal, vacunación de la madre y atender en condiciones de esterilidad el parto, romper el cordón umbilical, ¿no? En condiciones correctas, ¿no?
Evitar la contaminación del ombligo. Sabemos que queda colgando el ombligo una semana del niño, entonces hay que desinfectarlo para que no se contamine y no ingrese por ahí ninguna bacteria, ¿no? Si es que no se sabe si la madre se vacunó, hay que vacunar también a los bebés. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del tétanos? Como llega ese paciente a terapia intensiva o a emergencia con casi las funciones vitales ya para pararse, entonces hay que darle cuidados respiratorios a través de un respirador, control de los espasmos reflejos de las convulsiones, que no con convulsiones, se tiene que dar un tranquilizante, ¿no? Y control de la nutrición. Hay que neutralizar la toxina, que es la toxina espasmogénica, mediante la administración de antitoxinas o antisueros. Y eliminar la toxina y con antibiótico, que es la penicilina, o también la circulante, eliminando los tejidos muertos, ¿no? Se eliminan los tejidos muertos al extraer el tejido necrosado para restablecer la circulación sanguínea. Ya dijimos que vienen de los esporos que ingresan a través de una herida contaminada, ¿no? ¿Quiénes son más susceptibles? Los agricultores, ganaderos, matarifes que tienen contacto con la tierra. ¿Cómo podemos prevenir la enfermedad? Ya dijimos, si tenemos, para evitar que siga avanzando, limpieza de una herida, eliminación de los tejidos muertos para que se restablezca la circulación sanguínea. Y vacunar con la pentavalente. Ustedes saben que la pentavalente protege difteria, tétanos, coqueluche, meningitis por hemófilos y hepatitis B. Y en los adultos, la vacuna DT, ¿no? Y en el caso de que haya una sospecha, hay que poner la antitoxina, que es la inmunoglobulina o el antisuero. Y el antibiótico, que es la penicilina G. Bueno, hemos visto Clostridium tetani, nos falta Clostridium botulinum, que es el que produce el botulismo. Al contrario que el Clostridium tetani, produce parálisis flácida, simétrica, también descendente, o sea, en ambos lados, ¿ya? Pero esto es lo contrario. Si el tetani contraía, produce flacidez, o sea, totalmente suelto el músculo, ¿no? Y los órganos vitales, pues, no pueden quedarse solamente flácidos. ¿De dónde viene esta bacteria? Bueno, la bacteria es Clostridium tetani, del género botulinum, del género Clostridium, de la familia Clostridiaceae, orden Clostridium. Esa es la taxonomía de la bacteria. Pueden venir de dos lugares. Uno, ingresa por vía oral, ¿no? La más importante es la que ingresa por vía oral. ¿Qué es lo que se contamina? Las conservas, sobre todo. Las conservas. Hay conservas caseras que se preparan en las casas donde no hay normas de esterilidad y pueden contaminarse con tierra. Y esa tierra tiene Clostridium botulinum. Y al cerrar las conservas, entonces facilitamos que la bacteria prolifere. Y no comemos esa conserva y son alimentos contaminados con Clostridium botulinum, que produce la toxina botulínica. Llega al estómago, al intestino delgado y afecta a las terminaciones nerviosas porque es un neurotóxico. Esa sustancia que es la toxina botulínica inhibe la liberación de acetilcolina, lo cual produce la parálisis flácida, ¿ya? No se contrae más el músculo, es parálisis flácida. O también puede ingresar como los anteriores, Clostridium perfringens y Clostridium botulinum o tetani, a través de una herida contaminada. Las mismas condiciones, anaerobias, la bacteria crece, se multiplica y libera su toxina botulínica, que es neurotoxina, ¿no? ¿Dónde se encuentran todos estos Clostridium? Están en la tierra, en el agua, porque está en el intestino de los animales y de los humanos, y hay heces en la tierra. Y de ahí pueden llegar a contaminar las conservas caseras, que es lo que nosotros comemos. Entonces, ¿dónde empieza la enfermedad? Cuando el individuo consume la bacteria o su toxina en el alimento. Entonces, las toxinas entran inactivas en el organismo y necesitan la acción de proteasas que hay en el estómago para activarse. Entonces, a través de la circulación sanguínea llegan a las terminaciones neuromusculares. Estamos hablando de la toxina, ¿no?
donde bloquean la liberación de la acetilcolina, lo que impide a los músculos contraerse y se produce, como les decía, parálisis flácida. Se quedan flácidos los músculos. Ya pierden la propiedad de contraerse. Entonces, ¿qué tipos de cuadros clínicos produce? Tenemos la intoxicación alimentaria, donde ingerimos alimento, la conserva contaminada, después de 18 a 36 horas se produce la parálisis flácida simétrica descendente. ¿Cómo llega ese paciente a la emergencia? Le dice, doctor, veo doble, ve doble, la visión es borrosa. Fotofobia, no puede ver la luz, ya tiene disfagia. Las mucosas están secas y dolorosas, no puede tragar, ¿no? Y vas descendiendo hacia las extremidades y ya después no puede caminar. ¿Por qué? Porque se paraliza, pero se vuelven flácidos los músculos y ese paciente cuando llega a esa parálisis al corazón y al pulmón, entonces muere por fallo cardiorrespiratorio, ¿ya? Cuando ingresa a través de una herida, que puede ser una herida, una cortadura, lo mismo sucede, parálisis flácida simétrica descendente. Hay otro cuadro clínico que da lactante. Generalmente se manifiesta porque el niño va a tener disminución de la succión, sus músculos de su boquita ya no se contraen como cuando chupan, ¿no es cierto? Se contraen para chupar. Entonces aquí han perdido esa capacidad. Ya solamente quedan flácidas, ya no puede chupar y entra en un paro respiratorio. Se dice que la miel contaminada, la miel que se da a los niños contaminada con esporos puede producir esta infección, ¿no? Ingresan esas esporas botulínicas al intestino, germinan, se convierten en células vegetativas que colonizan el intestino y se produce la infección. Bueno, ¿cuál es el tratamiento del botulismo? Primero, eliminar la toxina del tubo digestivo, si ingresó por vía digestiva, ¿no? Llega la emergencia, hay que provocar el vómito primero, si es que no es mucho tiempo que ha pasado, pero si ya ha pasado más tiempo y ha llegado al intestino, y ahí hay que eliminar mediante purgantes, ¿no? O enemas. Hay que dar una antitoxina para neutralizar a la toxina circulante, que es la toxina botulínica. Hay que eliminar al microorganismo a través del sacar el tejido muerto, ¿no? Para que haya irrigación sanguínea y llegue oxígeno y no siga proliferando la bacteria, dar penicilina, ¿no? A este paciente hay que ingresarlo a una terapia intensiva y darle medidas de sostén. Bueno, eso sería todo, chicos, por hoy. Me he pasado con 5 minutos. ¿Han entendido? Sí, doctora. Sí, doctora. Voy a llamar lista, ¿ya? A los que faltan. El A1 ya puede salirse. Monasterio Diego. Presente, doctora. ¿Ha entendido, Diego? Sí, doctora. Muy Alexi. Presente, doctora. Paredes Paola. Ya no ingresa nunca esa chica. Paulino Luana. Presente, doctora. Pérez Keila. Presente, Rivera doctora. Lucero. Presente, doctora. Rivera Lucero. Presente, doctora. ¿Presente dónde? Rosales Lucero. Alejandra. Presente, doctora. Ruiz Natalia. Presente, doctora. Zaire Ángela. Sebastián Helen. Presente, doctora. Tacaraya. Presente, doctora. Vargas Barreto. Vargas Delgadillo. Presente, doctora. Presente, doctora. Vargas Delgadillo. Bueno, ¿y Vargas Barreto también está? ¿Está o no Sí, está? doctora. Pero ya tiene que estar atento. Vidal Mario. No asiste. Zamora Juan Manuel. Presente, doctora. Ah, ya.
¿Entendió Juan Manuel? Sí, Amaru, ¿puede salir los del... Presente, doctora. Ansieta Melody, Presente, doctora. Antesana Charles, presente, doctora. Rebeca, Presente, doctora. Blas Junior, Presente, doctora. Caballero Flavia, Kawasiri Pablo, Presente, doctora. Calvo Flavia, Presente, doctora. Presente, doctora. Cari Irene, Presente, doctora. Condori Eva, Presente, doctora. Condori Mariela, Presente, doctora. Coro Nicole, Presente, doctora. Estrada Javier, Presente, doctora. Flores Pamela, Presente, doctora. Galvis Carlos, Presente, doctora. Herbas Marioli, Presente, doctora. Heredia Sebastián, Presente, doctora. Hinojosa Adriana, no asiste. Huasco Deimar, Presente, doctora. López Jennifer, Presente, doctora. López Abril, Mayón, Lidia, Presente. Márquez Soledad, La sacó su internet, doctora, sí estuvo presente. Merlo Yasmine, Presente, doctora. usted primera clase que asiste, Merlo. No, Miserga doctora, solo Wendy, asistió. sí, pero Presente, doctora. no contesta entonces la lista. Miserda Wendy está, ¿no? Sí. Muñoz Isabel, Presente, doctora. Padilla Devani, Presente, doctora. Palacios Liliana, Pérez Sami, Presente, doctora. Ramírez Liz, Presente, doctora. Rodríguez Stephanie, Presente, doctora. Rodríguez Haider, Presente, doctora. Rodríguez Medrano Sergio, Presente, doctora. Romero Lizárraga, Presente, doctora. Romero Dabrinca, Presente, doctora. Solís Garavito, Presente, doctora. Zoraide Unice, Presente, doctora. Suárez Diana, Presente, doctora. Suárez Fabricio, Presente, doctora. Tancara, Barón Presente, doctora. Varón. y Besa, Andrés. Presente, doctora. Bueno, hasta aquí va a ser el examen, chicos. ¿Ya? Doctora, una pregunta. ¿Sí? ¿Para qué fecha se tiene más o menos el primer parcial con usted? Recién hay esta semana hay consejo y entonces yo creo que se va a tocar el tema. ¿Ya? Se va a hacer un rol de exámenes, pero ya tenemos material para el primer parcial. Ahora, ustedes están avanzando, ¿no es cierto? Ustedes no están los del C1, ¿no? Mañana ustedes van a avanzar infecciones respiratorias en práctica. Ya la próxima semana yo ya voy a poder ir al laboratorio. Ya estoy andando, esta mañana ya hizo. Ando con dificultad, pero ando con bota. Entonces ya la próxima semana hagan sus guías, que voy a revisar sus guías porque vamos a hacer la práctica de lo que van a dar examen la próxima semana. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, doctora. Ya. ¿La próxima semana es examen práctico, doctora? No, no sé si va a ser el examen práctico o vamos a hacer la práctica. Yo creo que primero vamos a hacer la práctica. No sé cómo vamos a hacer. Voy a hablar mañana con la doctora del laboratorio. ¿Cómo vamos a hacer si nos va a dejar entrar al laboratorio? Si hay los medios de cultivo, si hay todo eso, tengo que preguntar bien. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. Ok, Ya. doctora, gracias. Chao, chicos. Hasta luego.
Hasta luego, doctora. Disculpas por haberme pasado con 14 minutos.